Bueno, muchas gracias, señora presidenta. La verdad que nos hemos sentido muy representados con la exposición del presidente del bloque, Carlos del Frade. Vamos a utilizar el uso de la palabra, en todo caso, para hacer algunas consideraciones de otros temas que queremos observar en esta media sanción que se termina de aprobar. En primer lugar, estamos convencidos de que si esta media sanción se convierte en ley, va a ser un pésimo código electoral, una defecio, sin ningún tipo de duda, lo venimos diciendo desde el día de ayer. Este texto acordado con los sectores tradicionales de la política, en primer lugar, tal cual dijo el diputado Carlos del Frade, pero también con el acompañamiento de otras bancadas, lesiona la Constitución provincial, la Constitución nacional y a la propia democracia. Lesiona el sistema de proporcionalidad que se estableció en la propia Constitución del año pasado, tal cual dijeron otros diputados preopinantes. El sistema de proporcionalidad está establecido en la Constitución y si bien establece que tiene que haber un piso, el criterio de la utilización de ese umbral a superar sobre el total del padrón electoral nos ubica en el podio, en el segundo lugar, tal cual los expresaron los especialistas que vinieron a exponer hace unos días a la primera reunión de comisión conjunta, los doctores Oscar Blando y el doctor Jorge Zárate. Lesiona sin ningún tipo de dudas también el propio sistema democrático, porque excluye, tal cual lo dijo el diputado Carlos del Frade, a expresiones minoritarias, o por lo menos esa es la motivación principal que tiene el proyecto, y viene a consolidar un modelo hegemónico y totalitario del gobernador Maximiliano Puyaro y Unidos, que también venimos denunciando hace mucho tiempo a partir de lo que es la configuración del modelo de justicia, a partir de lo que es la modificación de los distintos códigos procesales, penales, del Código Procesal Juvenil, etcétera, etcétera. Por lo menos quiero hacer hincapié en 3 puntos centrales. Uno es lo que es la elevación del umbral vigente. Yo la verdad que no puedo creer que haya diputados y diputadas que nos quieran hacer creer que 4 es menos gravoso que 3, porque en las reuniones en comisión nos querían hacer creer que nos teníamos que quedar tranquilos, que el 4% estábamos todos los sectores que teníamos representación actualmente, íbamos a estar adentro. Y la verdad que 4 es más que 3, y si ya éramos críticos, obviamente más allá que eran las reglas de juegos con las que teníamos que participar, a la presencia del 3% sobre el padrón electoral, mucho más obviamente es sobre el 4%. La única intención que tiene elevar los pisos es tratar de recuperar las bancas que se pierden con la mayoría automática. Y acá quiero hacer referencia a una cuestión que se vino diciendo mucho en estos días, hasta que pudimos confrontar ese argumento, por lo menos en la pública. Cuando se hacía la presentación del proyecto del radicalismo, el senador Mota decía que el piso era necesario para dejar de lado la sobrevaloración de las minorías. En esta provincia, por 60 años, lo que tuvieron sobrevaloración fueron las mayorías. Tengamos en cuenta que cualquier expresión política que gane, así sea por un solo voto, se llevaba 28 bancas. Y para llegar a tener 28 bancas en un sistema de proporción de 50 bancas, necesitas el 56% de los votos. En 60 años, ninguna lista en la legislatura de la provincia de Santa Fe logró reunir el 56% de los votos. Sin embargo, cada 4 años que había elección, había una lista que sin tener ese porcentaje accedía a 28 bancas por este sistema de mayorías automáticas. Entonces,
no engañemos, no faltemos a la verdad. Lo que hubo por mucho tiempo es una sobrevaloración de las mayorías y es hora de equilibrar y que la representación parlamentaria se tenga en cuenta a partir de lo que es el sistema de distribución DON sin ningún tipo de umbrales. Por eso nosotros hemos planteado en nuestro proyecto ningún tipo de piso. Ahora bien, se dice también que la propia Constitución en el artículo 67 establece el sistema de proporción que tiene que estar fijada por ley y que plantea que se tiene que establecer un piso. El piso se puede establecer en las primarias. De hecho, nuestro proyecto establecía un piso del 1,5 teniendo en cuenta con legislación comparada lo que es el sistema electoral nacional que para las elecciones nacionales de distribución de banca establece el piso del 1,5%. Tal cual lo ha manifestado muy bien con un cuadro el doctor Oscar Orlando y que muchos de nosotros también veníamos trabajando. Este porcentaje del 4% nos pone en el podio, en el segundo lugar de las provincias que tienen el sistema más restrictivo después de la provincia de Jujuy. No voy a hacer nuevamente mención, ya lo han hecho otros diputados, lo que fue la poca representación en la provincia de Jujuy con ese umbral del 5% en las últimas elecciones. Por otro lado, queremos ratificar una vez más que para que exista realmente y se respete el espíritu de proporcionalidad, debe existir la mayor concordancia posible entre los votos obtenidos y las bancas a distribuir. Qué paradójico, ¿no? Que nuestra fuerza, con un sistema de mayoría automática, donde únicamente se distribuían por sistema DON 22 bancas, con el 3% obtuvimos 3 bancas y hoy con el 4%, con un sistema de distribución DON del 1 al 50, nuestra fuerza y otras fuerzas pueden quedar afuera, excluidas de una representación en este Parlamento. Ahora, no es un problema, tal cual dijo el diputado Carlos del Frade, no es un problema de nuestra fuerza. En realidad el problema es que van a quedar 110.000, 100.000 santafesinos pueden quedar sin una representación parlamentaria en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Después de dicho esto, es increíble, vuelvo a repetir, que haya fuerza que nos quieran hacer creer que 4 es menos que 3 y que no acepten que al elevar el piso, la restricción de la representación política y la posibilidad cierta que haya menos pluralidad de voces es una realidad y un hecho concreto que puede verse afectado a partir del año que viene. Yo decía hoy en algunos medios de comunicación que el día que se aprobó la ley del lema, un 11 de noviembre del año 1990, esta legislatura estaba llena de militantes políticos y afuera en la plaza estaba lleno de organizaciones políticas, organizaciones sociales, porque se entendía que se iba a afectar la voluntad de los electores. Y eso sucedió en esta provincia por 14 años, porque si algo tuvo la ley del lema, justamente fue violentar la voluntad del elector. Recordemos que un elector votaba al candidato A, indirectamente podía terminar beneficiando al candidato B. Ahora bien, la presencia de muchos militantes y la ausencia y el vacío de estos pasillos no significa que lo que se está aprobando hoy sea menos grave que aquella sesión histórica que se aprobó la ley del lema. Con el tiempo quedó en la historia se fue conociendo el toma y daca de lo que fueron las negociaciones para poder sancionar esa ley vergonzosa. Y realmente nosotros sentimos que han hecho de esta discusión parlamentaria un toma y daca permanente, porque si no, no puede sancionarse una media sanción como la que se está sancionando en este momento. Un periodista me decía en relación a lo que es
la manipulación que hicieron con el sistema de boleta única. Destruyeron un sistema absolutamente aceptado por la gran mayoría de los santafesinos y santafesinas, comprensible al momento de votar, ágil y sobre todo que permitió respetar profundamente la elección de cada uno de los electores al momento de elegir. Y un periodista me hablaba cómo era esto del poliamor, ¿no? De tener un candidato a gobernador con hasta 3 candidatos a vicegobernador o vicegobernadora. En el caso de esta ley, es increíble que se apruebe una modificación al sistema de boleta única a partir de las necesidades que tiene Unidos, porque todos sabemos que esto fue un requerimiento de un sector de Unidos para poder resolver la puja de poder o la puja de cuál es la primer fuerza minoritaria dentro de Unidos. Y puedo decir que es la versión del poliamor, como también puedo decir un poco que sería como el cuento de la Cenicienta, ¿no? Que se pelean por el zapatito entre la Cenicienta y las hermanas. Habrá que ver, discúlpeme la ironía, pero realmente da para ironizar tamaño manoseo al sistema de boleta única provincial de papel en la provincia de Santa Fe. No solamente que la manosean en la instancia de las primarias y que inclusive, por lo menos nosotros no tenemos ninguna duda que es inconstitucional, porque un ciudadano sería 3 veces candidato, porque les recuerdo que lo que se votan son fórmulas, no se vota candidato a gobernador por un lado y candidatos a vicegobernadora por otro lado, se votan fórmulas, es decir, que en este caso un ciudadano o una ciudadana va a ser 3 veces candidato en una fórmula a gobernador y a vice. Y eso es inconstitucional. Tienen tiempo en el Senado de reverlo, corregirlo, y cuando venga nuevamente la media sanción, tienen tiempo de salvar. Nosotros vamos a judicializar, como le hemos dicho, hasta el cansancio cada uno de los artículos de esta ley que entendemos lesiona la vigencia de la Constitución provincial y la Constitución nacional. Por el otro lado, en relación a la boleta única, quiero leer brevemente un texto también del especialista Oscar Blando para leerlo textual. Oscar Blando dice que la boleta única papel por categoría en Santa Fe ha aumentado el poder de autonomía del elector para decidir y después de 15 años de su sanción, los ciudadanos han valorado el instrumento de votación por su simplicidad, por la rapidez al momento de votar y especialmente por la confianza que brinda al contabilizar los votos dando legitimidad al sistema. Toda reforma política y electoral responde a ciertas preguntas que están implícitas. ¿Por qué se quiere reformar la boleta única si funciona bien? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que no funciona bien en este caso para modificar la boleta única papel? La respuesta es una sola. Lo que no funciona bien es el sistema de resolución interna de un frente común unido para resolver sus pujas de poder y sus diferencias internas. Vamos a decir, también digo, nobleza obliga, me parece que es honesto intelectualmente reconocerlo, lo que hace al capítulo y sobre todo el artículo 171, 172 del financiamiento de campañas electorales. Desde el año 2018 lo venimos planteando. Nosotros entendemos que limitar los aportes personales y prohibir los aportes de personas jurídicas es absolutamente correcto, pero sobre todo es necesario. Carlos del Frade habla de la resignación, lo ha explicado hasta el cansancio, de los condicionamientos que los sectores concentrados de la economía, los sectores del poder real en la provincia de Santa Fe han condicionado a la política. Cuando nosotros presentamos la ley en el 2018, por primera vez había 2 cosas que no habían sucedido. Porque también estas provisiones impiden que se utilice fondos que provienen del delito organizado para financiar campañas. Y había 2 cosas que no habían pasado. La primera, nos había dado el caso del juego ilegal
la condena de distintos actores, Leonardo Peiti, un organizador de juego clandestino, fiscales que quedaron en el camino, Serjal, Ponce Assad, y una declaración de Peiti que dijo que aportó $200.000 a una campaña electoral. Cuando uno dice esto, hasta el cansancio, muchos intentan que no lo digamos o intentan que se disimule, pero la verdad que esta situación en algún momento se tiene que aclarar. Yo no tengo dudas que la pata política que hoy está imputado el senador Armando Trasferri en algún momento va a ser condenado. Y se va a tener que aclarar realmente si lo que dice Peiti es cierto o no es cierto, pero por lo menos las muestras o el paquete probatorio que existe hasta el momento lo ubican al senador Trasferri como organizador y como reclutador de esa asociación ilícita. De hecho, lo dice la propia sentencia, ¿no?, en primera instancia que condenó al ex fiscal regional Serjal. 129 veces lo mencionan al senador Armando Trasferri. Bueno, con esta ley de financiamiento no se va a poder más utilizar si funcionan bien los organismos de control, si el cuerpo de auditores funciona como corresponde, no se va a poder más volcar dinero de la economía del delito para una campaña electoral. Pero también está el dinero que no proviene del delito, pero que también condiciona a la política. Y es el dinero de las personas físicas. Miren, Carlos del Frade hizo mención a Pilaí, pero ¿por qué lo decimos? Porque la verdad que la no escucha y el desinterés de los sectores que tienen responsabilidades de gobierno en la provincia de Santa Fe es tremendo. Quienes han recibido y están tratando de acompañar a las víctimas que fueron defraudadas por esta empresa constructora Pilaí, son generalmente los sectores de la oposición o los que menos compromisos tenemos con estas empresas. Nosotros no tenemos ningún compromiso porque no recibimos aporte de empresas jurídicas, más allá que no es ilegal, ¿eh? Nadie se tiene que poner colorado, nadie se tiene que asustar porque no es ilegal, pero sí condiciona con lo que son después lo que se conoce como la patria contratista, lo que se conoce como la cartelización de la obra pública. Miren, en la última campaña, esto es información pública, en la última campaña, Unido, digo alguno, Asociación Industria Metalúrgica Rosario, Pilaí Sociedad Anónima, Compañía de Inversión, Alco Sociedad Anónima, Sanatorio Garal Sociedad Anónima, Texa Sociedad Anónima, una constructora, FESECO, Broca Sociedad Anónima, constructora, Parque Industrial Sauce Viejo, Edusto Sociedad Anónima, Droguería Rofar Sociedad Anónima, Banco Vica, Empresa de Transporte. Algunas de estas, no todas, acá seleccionamos algunas, no son todos los aportantes, las más conocidas. Algunas de estas son contratistas del Estado. Aportantes para Junto Avancemos, Sanatorio Parque Sociedad Anónima, Nuevo Banco de Santa Fe, Asociación Clínica y Sanatorio de Rosario, Miliciso Sociedad Anónima, constructora, Lifi desarrolladora, desarrolladora inmobiliaria, De Paoli Traces, SRL, constructora, Capital Sociedad Anónimo, constructora, NB Construcciones, obviamente constructores, Parque Industrial San Lorenzo, Sociedad Anónima, Brinmac Sociedad Anónima, Corralón, y puedo seguir. Estos aportantes, que vuelvo a repetir, no es ilegal, después son contratistas del Estado. Y esto había que terminarlo de una vez por todas, y la forma de terminarlo es haber incluido en el dictamen el capítulo que hace a financiamiento de campañas electorales. Hay un artículo que debería mejorarse, que es la redacción puntual, donde dice agrupaciones políticas, si bien el capítulo es financiamiento de campañas electorales, donde dice agrupaciones políticas, directamente debería decir partidos políticos y frente para que no haya duda. Es una cuestión muy mínima, pero sería bueno también que eso se pueda corregir. Y por último, quiero hacer mención a algo que me parece que también es necesario plantearlo en función de
de lo que es, lo que debe ser, digamos, el futuro del funcionamiento de esta legislatura. La verdad que escuchar a algunos actores diciendo, esperemos que la próxima discusión sea distinto, cansa, agota. Hace 2 años y medio que están diciendo lo mismo. Esperemos que la próxima vez el oficialismo no nos lleve de los pelos querer apurarnos la discusión de los distintos temas. No le den la firma. Si no quieren que los apure, no le den la firma para que salga el despacho. Basta de cinismo, basta de sobreactuar, de que no le van a dar dictamen porque los apuran y después le terminan firmando cada una de las leyes que el oficialismo de Unido necesita. Entonces, la responsabilidad de brindarle a este cuerpo de las condiciones necesarias para que haya gobernabilidad no significa que la gobernabilidad sea sinónimo de votarle prácticamente el 100% de los proyectos que el oficialismo trae a este recinto. A nosotros no nos sorprende, algunos le dicen gobernabilidad, entrar en un toma y doque de la distribución de jueces, de fiscales, para nosotros eso no es gobernabilidad, no es gobernabilidad. En ningún momento hicieron la observación, salvo honrosas excepciones, que la modificación del sistema de concurso y sacar el régimen de lo que significa tener un orden de mérito es darle discrecionalidad al gobernador. Claro, no dicen nada porque dentro de la discrecionalidad que tiene el gobernador también aprovechan para poder manotear algún fiscal o algún juez que se envía después el pliego acá. Termino con esto. Nosotros hemos hecho una presentación en la Comisión de Acuerdo, también es un tema que lo vamos a seguir hasta el cansancio. El secretismo con el que trabaja la Comisión de Acuerdo no se condice con la transparencia que tienen que tener estos ámbitos. El secretismo con la que trabaja la Comisión de Acuerdo no se condice con las mínimas pautas democráticas. Una cosa es la reserva de la tramitación de las denuncias y otra cosa es el secretismo que después termina convirtiéndose generalmente en contubernio para no brindar la información a aquellos sectores que somos críticos y que decimos estas cuestiones. Entonces, digo, hemos hecho una presentación para, en primer lugar, observar e impugnar el reglamento. ¿Por qué digo esto? Porque ya presentamos en su momento un proyecto para modificar el reglamento y nunca fue tratado. Vamos a esperar los días correspondientes y si no se trata esa nota, vamos a hacer la presentación correspondiente de inconstitucionalidad. Y esto lo quiero avisar porque algunos también, con esta frase armada de que no hay que judicializar la política, pretenden que nosotros aceptemos lo que impone la mayoría y los sectores tradicionales de la política que no permiten que la salud de la institucionalidad en la provincia de Santa Fe se mejore. Esta ley viene a poner más oscura todavía la institucionalidad. En vez de mejorar el sistema de representación, lo están achicando, están violentando la democracia y nosotros no vamos a ser cómplices de esa situación. Que se hagan cargo todos aquellos que votaron esta ley sabiendo que es una pésima ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.